Buenas tardes. Reunidos aquí no podemos sino empezar invocando la presencia de Dios que nos anima a estar juntos, reunidos en este lugar, en estos días, para dejarle espacio en nuestra vida, para que se comunique con cada uno de nosotros, para que pueda renovar su alianza en nosotros, para abrirle posibilidad, para que hable, para que diga y pronuncie el mensaje que quiere pronunciar, que quiere comunicar a nuestro mundo a través de cada uno de nosotros. Invocamos la presencia de Dios entre nosotros, dándole gracias, porque Él siempre se comunica, siempre sabe encontrar las maneras, las formas en que se hace presente en nuestro mundo, en nuestra vida. Bueno, vamos a seguir esta jornada de retiro y vamos a seguir meditando en lo que nos propone la liturgia del Adviento, en esta preparación, en la meditación del misterio de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. Me toca esta tarde compartir un tema que aparentemente cuando escuchamos la expresión ser una humanidad suplementaria, nos preguntamos, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa esta expresión? A pesar de que podamos entender cada término, ser una humanidad suplementaria, pero el conjunto, la expresión entera, nos deja ante una pregunta: ¿y eso qué podría significar en mi vida? Y lo que vamos a hacer esta tarde es poder leer y meditar esta expresión que no podemos así pensar que esté muy lejos de la realidad de cada uno de nosotros. Es una expresión que está muy cerca, pero muchas veces como no pensamos en su contenido. Pero en esta tarde vamos a presentar esta expresión con una clave: la encarnación. Para entender esta expresión, ser una humanidad suplementaria, hay que dirigir nuestra mirada a la experiencia de la encarnación, al misterio de la encarnación. Porque allí vamos a recibir y a descubrir una respuesta que es muy sencilla y que constituye en una gran medida la vocación y la llamada de cada uno de nosotros. En realidad, todos nosotros sabemos lo que significa encarnación. Cuando se habla de la encarnación, todos sabemos que se refiere a que Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero sin embargo, muchas veces no nos caemos en la cuenta de que esta encarnación tenía uno de sus objetivos, uno de su fin: crear en el mundo una prolongación, una manifestación continua, una presencia continua a través del ser humano que Dios mismo cogió de su humanidad, una humanidad para Él. En este ser humano crear una prolongación, una continuación de su encarnación en el mundo. Y si vamos
buscando qué significaría esta expresión. Y vamos a preguntar a Isabel de la Trinidad en esta tarde. Isabel, ayúdanos. Tú que has pronunciado esta expresión en tu experiencia espiritual y humana, ayúdanos a entender qué querías decir con esta expresión, ser una humanidad suplementaria. Seguramente Isabel de la Trinidad en esta tarde nos va a invitar a dirigir nuestra mirada a un texto que ella escribió durante un diálogo que ella hizo con la Santísima Trinidad, uno de sus diálogos con la Santísima Trinidad, Isabel de la Trinidad, seguramente para facilitarnos el hecho de saber qué significa ser humanidad suplementaria, nos va a decir, miren y fíjense en lo que yo digo cuando hablo con el Padre. Y ella en su diálogo con la Santísima Trinidad, ¿qué dice al Padre? Dice, y tú, oh Padre, y aquí voy a cambiar un poquito de su lenguaje para adaptarlo. Y tú, oh Padre, inclínate sobre mí, cúbreme con tu sombra, y no veas en mí que a tu Hijo amado, en quien te has complacido. En esas 4 expresiones que vamos a intentar así de comentarlos, vamos viendo de que lo que nos dice Isabel de la Trinidad es lo que ella quería decir de lo que significa ser humanidad suplementaria. Voy a dejar la primera expresión, y tú, oh Padre, lo voy a comentar como última expresión. Y voy a empezar a comentar del verbo inclinarse. Inclínate. Dice Isabel de la Trinidad al Padre, inclínate sobre mí, inclínate, baja, descienda sobre mí. Baja, Padre. Y sabemos que en la historia Dios ha bajado y bajó a través de la encarnación de su Hijo. Entonces Isabel de la Trinidad, cuando dirigía su palabra al Padre, empieza con esta frase, inclínate. Baja otra vez en mí. Desciende sobre mí. ¿Cómo has bajado en la historia? A través de tu Hijo. Y luego sigue y cúbreme con tu sombra. Cúbreme con tu sombra, igual de lo que hiciste en el momento de la anunciación, cuando tu Espíritu bajó para cubrir a María. Cúbreme tú. Eres tú quien va a hacer posible esta encarnación de nuevo en mí. Eres tú, por tu Espíritu Santo, quien va a transformar mi ser en una nueva encarnación, igual como hiciste en la historia cuando cubrió el Espíritu Santo María y tu Hijo se encarnó. Y sigue su petición al Padre y dice, no veas en mí sino a tu Hijo, el amado. Y allí podemos ver en lo que dice Isabel de la Trinidad, que si la encarnación del Hijo se realizó en nuestra carne, en su petición ahora al Padre, inclínate, realiza de nuevo en mí esta encarnación, para que yo pueda elevarme hacia ti, para que yo pueda mirarte como tú has mirado al Hijo tuyo, y así tú puedes ver en mí solamente a tu Hijo. Y así la encarnación del Hijo se convierte en la petición de Isabel al Padre, en una petición de una realización de su propia identidad con el Padre. Veas en mí a tu Hijo amado. Y en la última expresión,
en quien te has complacido, en quien tú has sentido como realizado, Padre, tu proyecto en tu Hijo. Así, cuando tú te inclinas a mirarme, tú puedes ver que todo tu proyecto se realizó en mí. Bueno, esta petición que hace Isabel en este pequeño diálogo con el Padre, podemos decir de manera u otra que es una forma en que Isabel, después de haber visto y reconocido que en su ser existe una verdad que es hija del Padre, se dirige al Padre para que realice en ella, en esta tierra, en este mundo, lo que había predestinado desde la eternidad, desde que todavía ella estaba en la mente del Padre, antes de la creación del mundo, de que realice en ella, en esta tierra, una especie de encarnación de su Hijo amado. Realizar en ella lo que desde el principio había predestinado para ella, ser hija. Y por eso yo he dejado la última expresión, y tú, oh Padre. Isabel empezó su discurso hablando con un padre, y para hablar con un padre es reconocer que es hija. Pero ser hija no significa que todavía realizada, sino ella cree que es hija desde la eternidad. Y quien va a realizar esta identidad en esta tierra es Dios mismo. Por eso se convierte la identidad de Isabel de la Trinidad en un proyecto de realización de lo que era desde la eternidad. En esta tierra somos hijos y permitimos que seamos hijos cuando el Espíritu Santo baja y nos cubre y nos transforma en una encarnación igual como hizo con el Hijo. Entonces, en esto lo que pide Isabel, o lo que dialoga con el Padre, podemos ver que es un resumen de un proyecto de vida, una vida entera, que nosotros hemos salido del Padre y vamos a retornar hacia Él. Pero en este mundo tenemos que realizarnos como hijos. Y por eso ella lo que pide, un tipo de encarnación. Encarna en mí, oh Padre, lo que tú hiciste con tu Hijo en esta tierra, para que yo sea una prolongación, una manifestación de tu presencia en este mundo. Bueno, pero eso, para alcanzarlo, como hemos dicho, es como un resumen de un proyecto largo. Yo creo que una de las formas más, podemos decir, conveniente o puede ser que nos ayuda, es contemplar el misterio de la encarnación. Porque este proceso tiene que ver mucho en lo que Dios, o podemos decir, tiene que ver mucho con lo que uno mira para hacer en este mundo. Es decir, que Isabel tenía este sueño, tenía este deseo de realizarse en Cristo, pero al mismo tiempo ella sabe que es un proceso largo. Y para alcanzarlo, ella encontró como clave la encarnación de Jesucristo. Y vamos a ver, en la encarnación, este proceso podemos decir que nos invita a leer nuestra vida en 5 momentos, a la luz del misterio de la encarnación. En 5 momentos.
Y a Isabel de la Trinidad, curioso, que del año 1894 hasta el 1898, en torno al mes de diciembre, cuando todo el mundo se estaba preparando para celebrar la Navidad y ella meditando sobre el misterio de la Encarnación, se ve que cada vez descubría algo nuevo en este misterio de la Encarnación, pero algo nuevo que tiene que ver con su persona, con su propia identidad. Cada año se ve que Isabel iba acercándose poco a poco de este misterio que es el misterio de la Encarnación. Lo que va a hacer de ella más cerca o acercarla más y más a entender lo que significa lo que ella pedía al Padre de ser una humanidad suplementaria, una prolongación de la encarnación del Hijo en este mundo. ¿Cuáles son estos 5 momentos? El primer momento lo encontramos cuando Isabel de la Trinidad, contemplando el misterio de la Encarnación, mira al niño y dice: allí está envuelto en míseros pañales. Allí. Y el hecho de decir allí es todavía porque entre el misterio de la Encarnación y el ser humano todavía no hay una unión perfecta. Miramos a la Encarnación, es como si es algo, está allí. Cuando se dice allí se indica un lugar o un espacio o un lugar o tiempo en el pasado. O puede indicar un lugar que no está muy lejos, pero no está unido a mí. Entonces, cuando Isabel dice, contemplando el misterio de la Encarnación, allí está envuelto, es todavía este misterio de la Encarnación no entró a ser una parte de su propio ser, una propia experiencia, sino veía una experiencia de un Dios encarnado, pero ahí. También dice, cuando mira al niño, dice, mi ideal modelo. Y en la palabra modelo, cuando yo miro a una persona y digo que es un modelo, ipso facto estoy creando entre él y yo una distancia. Es un modelo para imitar. Yo imito este modelo, este niño que está allí en el pesebre, envuelto en los pañales. Solamente lo que me une a él es un tipo de imitación. Todavía la verdad del encarnado, del Hijo encarnado, es como es una verdad, allí está, creo en ella. Veo en el Hijo o en el niño que está en el pesebre una verdad, pero todavía que no me pertenece totalmente, sino la veo allí y que tengo que imitarla. Ese es como en el primer momento. En el segundo momento y más adelante en la vida de Isabel de la Trinidad, ella pudo pasar, y también en diciembre del año 1896, meditando sobre el misterio de la Encarnación, ella llega meditando a utilizar otros términos ahora. Que este niño que primero que estaba allí envuelto, ahora está en mi corazón. Mi corazón, mi ser, se convierte para Isabel de la Trinidad, y ella utiliza esta figura, el jardín. Un jardín donde mora Dios, donde viene a visitarme frecuentemente. Hay un cambio de mirada. Ya no está allí, sino está en mí. Este Dios encarnado nace en mí. Pero todavía hay algo que es como un segundo momento en nuestra contemplación
del misterio de la encarnación. Llega el tercer momento. Allí está, dentro de mí, todo lo que yo vivo, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, lo hago, lo digo en presencia de Él. Pero entre Él y yo todavía no hay una semejanza. Hay una verdad, sí, que Él está en mí. Pero esta verdad todavía a nivel exterior falta. Y lo que aparece más adelante en la vida de Isabel de la Trinidad, cuando contempla el misterio de la encarnación, surge el término imagen. Ya estás en mí, pero yo quiero ser a tu imagen. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo me comporto y todo, no quiero que sea algo ajeno a lo que tú eres. Tú estás en mí, pero todavía yo no estoy totalmente en ti. Y la clave que ve Isabel de la Trinidad contemplando el misterio de la encarnación es el término imagen. Descubrir que en el misterio de la encarnación está la llamada a ser imagen y semejanza del niño, del Dios, del Verbo encarnado. Muy bien. Y llega el cuarto momento. Hasta ahora que vemos que el misterio de la encarnación está tomando forma en la vida de Isabel. Ya llegó a la conciencia de que esta presencia, este nacimiento del Verbo encarnado en mí es para transformarme en Él, a su imagen. Pero el cuarto momento yo creo que es lo que es más central, más fuerte en su contemplación del misterio de la encarnación, cuando dice: en ese pobre y frío pesebre, qué lindo queda el niño Jesús. Milagro y gracia, grande prodigio, también por mí Dios ha venido. Y esta frase, también por mí Dios ha venido, lo dice Isabel después de haber dicho milagro y gracia, grande prodigio. El gran milagro que hace Dios en nuestra vida es hacernos saber que Él vino también por mí. Y allí Isabel se incluía en esta meditación en la historia de la encarnación de Jesús. Es decir, que Jesús vino, pero vino por ella también. Ella está dentro de esta historia de la salvación. Por eso, lo que va a pasar a partir de ahora, no solamente que ella quiere ser su imagen y semejanza, sino ella sabe que este niño vino a este mundo por ella, por cada uno de nosotros, para transformarnos en Él. Y allí encuentra en la fuerza o en la contemplación del misterio de la encarnación una fuerza para una propia realización. Dios vino por mí y por cada uno de nosotros. Y eso es lo que me va a dar fuerza a que yo me entregue a Él para que Él realiza en mí su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Y aquí volvemos a la primera frase que ella pronunció en su diálogo con el Padre. Y tú, oh Padre. Nosotros hemos sido predestinados desde la eternidad a ser hijos. Él mandó a su Hijo en este mundo, se encarnó, tomó de nuestra humanidad un cuerpo, un lugar,
para manifestarse a cada uno de nosotros, porque tú has venido por mí también, para que se manifieste en mí. Y yo, ¿cuál sería la respuesta? Es de decirle que en este mundo yo quiero que tú te manifiestes en mí como hijo tuyo, porque tú has venido por eso, has venido por mí para que te manifiestes en mí como hijo. Pero este proceso, claro, hay un sexto momento. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero que tiene que ver también en el proceso de la contemplación de la encarnación, del misterio de la encarnación, cuando Isabel une el nacimiento del niño con la experiencia del Calvario. Y en el mismo momento, ella habla de una unión. ¿Por qué? Isabel ve al niño en el pesebre. Este mismo niño va a caminar hacia el Calvario. Ella nace en él, descubre su propia identidad en él, descubre que es hija por el Hijo. Pero este descubrimiento tiene que caminar para llegar al Calvario, lo que es una unión perfecta, lo que da una nueva etapa, podemos decir, a la experiencia de ser una humanidad suplementaria. Pero lo dejo aquí, como estamos en el tiempo de Adviento de la Encarnación, pero solamente que esta unión con Cristo va a llevar a Isabel a una unión hasta el Calvario, hasta el beber del cáliz de que Él mismo ha bebido. Entonces vemos que el proceso es de ver en el misterio de la encarnación una verdad en la que creemos, pero que está lejos, a descubrir que Cristo no nace en mí, actúa en mí, vive en mí, y eso me va a conducir a pensar en que esta presencia en mí me va a transformar en Él, a su imagen, porque Él ha venido también por mí para salvarme, para llegar después a una unión perfecta. Pero este proceso es muy importante, una palabra que todos nosotros tenemos que pronunciarla. Y de manera espontánea, de manera sencilla, de manera, podemos decir, sin mucha teología, dice Isabel que Jesús pone en la boca de Jesús, que le dice: jovencita, acepta mi petición de esta unión profunda contigo. Acepta. Y allí esto me hace recordar en el momento de la anunciación. La anunciación, el ángel pronunció un mensaje a María, pero ella tenía que aceptar primero y luego asumir este misterio de la encarnación hasta llegar al final a la unión perfecta, al lado de su Hijo, bajo la cruz. Pero primero tenía que decir acepto, decir sí. Y por eso Isabel lo subraya. Jovencita, acepta mi petición de unión. Acepta. Tiene que ser algo libre, una respuesta que sale de ti. Yo no te voy a obligar
a caminar en un proceso si tú no quieres caminar conmigo? Y eso, como vemos que cuando pronunciamos este sí, entramos en una dinámica de un proceso de adviento continuo, porque siempre vamos a experimentar que estamos dentro de este proceso, el descubrir lo que somos a través del descubrimiento del Verbo encarnado en nosotros. Es como este sí nos va a llevar a un proceso de adviento continuo que terminará cuando nace en nosotros Jesús. Y cuando ya lo manifestamos, cuando lo transmitimos al mundo. Este proceso de adviento es como un proceso de descubrimiento del misterio de la encarnación en cada uno de nosotros. Bueno, pero vamos a buscar así lugares concretos, porque hablar de este misterio de la encarnación y solamente meditando el momento de la encarnación a Jesús en el pesebre, yo creo que no es muy suficiente. E Isabel de la Trinidad también buscaba y encontraba y experimentaba lugares concretos donde podía experimentar esta encarnación de Dios en su vida. Y aquí voy a hablar de 3 lugares que ella menciona mucho en su propia experiencia. El primer lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una realidad que hace encarnar a Dios en mí en cada momento. Cada vez que escucho la palabra de Dios, cada vez que abro mi interior para que entre esta palabra en mi interior, se transforma en mí en un lugar del pesebre donde va a nacer Dios en mí. Es como esta figura de la semilla que empieza a brotar. Y brotar a dar fruto. Y dar fruto significa manifestar en mí lo que es la fuente o el origen de esta semilla, que es Dios. Entonces, la palabra de Dios se convierte en la vida del ser cristiano, en un lugar donde se renueva de manera continua la experiencia de la encarnación. Dios entra a través de su palabra, encuentra un lugar en mí, y así voy a darle posibilidad de que nazca en mí. Otro lugar también que Isabel lo veía y lo contemplaba mucho y creía en su fuerza es la Eucaristía. En la Eucaristía hay 2 momentos para ella, la comunión y la adoración. Y esos 2 momentos, ¿qué pasa en la vida de Isabel? Ella está cuando recibe en ella la Eucaristía, recibe en ella a Dios mismo. Recibe dentro de ella como al Verbo encarnado. Y es un lugar también donde ella podía experimentar y renovar cada día, esta experiencia del Dios encarnado en ella. Y esta Eucaristía no se queda solamente a nivel de recibir, sino su vida va a ser un lugar donde se va a manifestar Dios, donde se va a entregarse ella también a Él, y a través de eso a la humanidad. Entonces, hay una unión, ella veía en la Eucaristía como una unión
a nivel de su proceso, una conversión profunda de su ser en el ser de Dios. Lo vivía como una especie de encarnación cuando ella recibía la Eucaristía. Pero hay un tercer también lugar que es muy querido para Isabel de la Trinidad: el rostro del otro. El rostro del otro también es un lugar que le hacía recordar en cada momento la encarnación del Verbo. Porque ella veía en el otro un reflejo de Dios, en el rostro del otro un reflejo de Dios. Y este reflejo es como vivir en un encuentro con una encarnación continua. Dios se deja reflejar en el otro, en la vida del otro, a través de su ser. Y así Isabel, contemplando al otro, mirando al otro, veía al Dios encarnado que se reflejaba en él. Todos estos lugares nos hacen ver el cómo tienen que ver mucho con este deseo, ¿no? Todo lo que recibimos de Dios es para transformarnos en Él. Y eso es lo que empezamos nuestro discurso, es a través de la expresión de este deseo de transformar su vida en un hijo amado en esta tierra, vemos que esta transformación no es como algo momentáneo, sino es permanente. Por eso, como podemos decir que en la vida de Isabel de la Trinidad, como hubo una experiencia de dos tipos de encarnación. La primera encarnación es la que pasó en la historia, una vez. Se encarnó, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Pero hay otro tipo de encarnación, que ella lo alimentaba por esos lugares, la palabra de Dios, la Eucaristía, el encuentro con el otro, y que convierte la experiencia de la encarnación en una encarnación continua, permanente, que siempre se renueva. No es una encarnación que se hace una vez, sino es una encarnación como se hace en cada momento, en cada día, cuando ella se siente como renovada por quien ha recibido. Y aquí podemos subrayar la importancia de la expresión cada día en la experiencia de Isabel de la Trinidad. Cada día. Cuando ella habla del Espíritu Santo, dice que lo invocaba cada día. Cada día invocaba al Espíritu Santo para que hiciera en ella esta especie de encarnación, esta especie de realización de su propia identidad como hija en el Hijo. Cada día pedía la ayuda del Espíritu Santo. Lo que ella dijo al Padre: cúbreme con tu Espíritu, porque solo Él puede hacer posible este proyecto de mi vida. Solo Él me puede hacer descubrir lo que yo soy desde la eternidad. Solo el Espíritu Santo cada día invocaba, y en la invocación de cada día hay una renovación cada día de este deseo suyo, de ser una encarnación que irradia la presencia de Dios en este mundo. Pero también ella dice que cada día Dios quiere venir a reposar en mí. Y uno pregunta, ¿y eso por qué? Si Él nace en mí,
si Él toma de mi ser un aposento suyo, si Él toma de mi ser una morada suya, si Él nunca sale de mí, entonces ¿por qué tiene que venir cada día a reposar en mí? Y allí dice Isabel lo que es esta expresión que a mí me gusta mucho, que cuando dice, porque estamos acostumbrados que en el cotidiano huir de su amistad. Todos los días tenemos la tendencia de huir de su presencia. Todos los días tenemos esta tendencia a hacernos como ciegos y no querer ver su amistad. Y la fidelidad no es de parte nuestra, sino de Dios. Y Él quiere renovar cada día esta presencia en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Dice Isabel, es como cada día cuando yo descubro otra vez que estoy buscando su amistad, es una manera también para hacerme recordar que Él está en mí. Si caigo, si me alejo de su amistad, su fidelidad está en visitarme otra vez y hacerme recordar que Él está, y así me hace levantar y caminar otra vez con Él. Y eso es lo que se convierte en el lenguaje de Isabel en una encarnación continua. Él se encarna, quiere nacer en mí, yo me alejo y luego Él no se cansa. Se encarna en mí, me da otra posibilidad y luego me alejo, y es así. Hasta que uno llegue a la confianza plena que en este proyecto no solamente es un deseo nuestro, sino es un deseo de Dios mismo. Y Él es fiel a este proyecto más de lo que nosotros somos. Y por eso, lo que expresaba Isabel hacia el Padre es un eco del deseo del Padre hacia ella. Es decir, ella no inventa algo de sí misma, sino ella responde a lo que Dios puso en ella. Y por eso Él es fiel. Y su fidelidad se convierte, se transforma en una experiencia de encarnación continua, permanente, siempre renueva el Señor su presencia en nosotros. Y cada vez que renueva esta presencia, para Isabel es una especie de encarnación en mí. Quiere nacer en mí. Quiere hacer de mi vida un lugar para Él. Ante la fidelidad de Dios para su proyecto, para vernos realizados en este mundo como hijos de Él, porque lo somos desde la eternidad, y solamente lo que Él pide de nosotros, una irradiación en este mundo de lo que somos desde la eternidad. Yo quiero concluir con una expresión de Isabel. Dice, perdona mis momentos de impaciencia. Perdona mis momentos de impaciencia, porque me canso en verte tan fiel en renovar tu encarnación en mí a cada rato. Soy impaciente, perdona mi impaciencia. La impaciencia no significa una infidelidad. La impaciencia es como queremos ya ser lo que Dios quiere que seamos, pero nos encontramos con nuestras debilidades. Y allí nos sentimos impacientes. Pero quien tiene toda la paciencia en realizar este proyecto en nosotros, en mirarnos y mirar a sus hijos queridos, es Dios. Y por eso concluyo con esta frase de Isabel. Perdona
mis momentos de impaciencia, porque eso no va a obstaculizar tu proyecto en mí. Eso no va a impedir de que yo sea una humanidad suplementaria en este mundo, una prolongación de la presencia de tu Hijo en este mundo, una continuación de lo que hizo Dios, tu Hijo, el Verbo encarnado en nuestro mundo. Porque tú eres paciente, tú tienes la paciencia, tú sabes esperar, y todo lo que me pides es confiar. Pedimos al final de este momento de meditación de que nunca quitemos nuestra mirada de lo que somos en realidad desde la eternidad. Somos hijos de Dios. Él nos ha predestinado para ser sus hijos en su Hijo. Y quiere que seamos en este mundo una encarnación continua, una irradiación continua de lo que ha sido en algún momento Él en este mundo, a través de su encarnación. Pedimos al Señor la gracia de no quitarnos nunca de nuestra mirada este sueño suyo, este proyecto suyo, de ser humanidad suplementaria, es decir, de ser hijos identificados con su Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.